Hola, soy Paula y estás escuchando Bien Merecido, un espacio en donde creemos que todos merecemos estar informados y sentirnos bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Contenta de estar aquí hoy con un tema que a mí en lo personal me interesa mucho. Tenemos a Carla María López. Ella es especialista y educadora en diabetes y resistencia a la insulina. Así que muy contenta de tenerte aquí, Carla. Hola Pau, muchísimas gracias por la invitación y yo estoy más contenta de poder hablar de este tema. Qué bueno, justo como te decía antes de empezar a grabar, es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho y que es un tema que se escucha mucho todo el tiempo. Pero siento que hay muchas dudas de exactamente qué es lo que es la resistencia a la insulina. Entonces me encantaría que empezáramos justo por ahí. ¿Qué es y por qué es importante tenerlo en mente y cuidarlo para nuestra salud? Claro, perfecto, Pau. Bueno, la resistencia a la insulina yo siempre digo que es uno de los temas como que más escuchamos hoy en día, sobre todo en redes sociales, ¿no? Como de unos años para acá fue como el boom de todo mundo tenemos resistencia a la insulina, todo mundo hay que checarnos, etcétera. Sobre todo porque es algo que sí, la verdad es que es bastante común y anteriormente pues se pasaba de largo, ¿no? O sea, como que no era algo que hubiera tanta conciencia. Sí. Y es súper importante porque definitivamente en un país como México, donde pues la prevalencia de diabetes tipo 2 es tan alta, definitivamente el prevenir resistencia a la insulina pues puede ser súper importante para obviamente en un futuro prevenir o disminuir el riesgo de diabetes, ¿no? La resistencia a la insulina como tal, a mí me gusta explicarla como una condición, o sea, no es una enfermedad como tal, sino más bien una condición metabólica en donde, pues como el nombre lo dice, las células en nuestro cuerpo pues son resistentes a la insulina, ¿no? O sea, la insulina, a mí me gusta explicarla como una hormona que actúa como una llavecita, es decir, cuando nosotros comemos alimentos que principalmente tienen carbohidratos, estos alimentos los vamos a convertir en glucosa, pero esa glucosa que va a la sangre y es literalmente nuestra gasolina, o sea, la glucosa es nuestra gasolina, no puede quedarse en la sangre y tiene que entrar a las células para poder ocuparse en forma de energía. La insulina va a ser como esa llavecita que va a abrir las células para que la glucosa pueda entrar y ocuparse como energía. En una persona que no tiene resistencia a la insulina, digamos que ese sería el proceso normal, por así decirlo. Comemos, la glucosa entra gracias a la ayuda de la insulina a las células y la podemos ocupar como energía y así se está como regulando la glucosa en sangre, ¿no? Dándonos pues energía sostenida durante el día, etcétera. Sin embargo, en una persona con resistencia a la insulina es como si las chapas de las células hubieran cambiado la combinación y las células ya no estuvieran detectando o más bien como aceptando a las llavecitas, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué pasa en resistencia a la insulina? Pues que el cuerpo, que siempre está buscando pues adaptarse, por así decirlo, lo compensa con una sobreproducción de llavecitas o sobreproducción de insulina. Por eso en resistencia a la insulina hay un hiperinsulinismo, ¿no? Que es como esta elevación en la insulina en sangre. Y por años, pues así funciona, ¿no? Digamos que la glucosa puede, tú vas al laboratorio y aunque tengas resistencia a la insulina, tu glucosa puede salir perfecto porque el cuerpo lo está como compensando, produciendo muchas más llavecitas. Incluso la insulina en sangre es por eso que en resistencia a la insulina sale elevada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si esto sigue y sigue y sigue, pues se puede ir dañando pues el funcionamiento del páncreas, que es el que produce la insulina, y pues eventualmente pues empezar a acumular la glucosa en sangre, que ya no sean suficientes llavecitas o ya no se pueda producir. ¿Y qué pasa? Pues que pues ya viene la prediabetes y en un futuro pues diabetes como tal, ¿no? ¿Y cómo nosotros provocamos la resistencia a la insulina en nuestro cuerpo? O sea, ¿nacemos con ella o qué hacemos nosotros todos los días para provocar que esto suceda? Ok, es algo complejo porque en cualquier enfermedad, condición, yo creo que en cualquier tema de salud, sí hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer que pueden provocar, ¿no? Que es como esta parte de, pues sí, como a lo mejor tu genética es una, pero tú con tus conductas, tus hábitos, etcétera, puedes detonar o no ciertas enfermedades o patologías, ¿no? La resistencia a la insulina, como la diabetes, incluso es multifactorial, o sea, no hay un solo factor que esta frase típica de, ay, es que comió muchísimos dulces toda la vida,
no necesariamente es cierto, porque hay muchas personas que a lo mejor en toda su vida nunca comieron azúcares o han tenido una alimentación relativamente balanceada y aún así pueden presentar diabetes o resistencia a la insulina como tal. Hay una parte genética súper, súper importante en resistencia a la insulina, es decir, si tus papás, alguno tiene diabetes o tus abuelos, es muy probable que tu riesgo de presentar resistencia a la insulina pues sea mucho mayor, ¿no? Incluso por el simple hecho de ser mexicanos, todos tenemos mucho riesgo de tener resistencia a la insulina y eso no está en nuestras manos como tal. Pero las conductas que sí están en nuestras manos, pues definitivamente es el estilo de vida en general, ¿no? Sí, influye muchísimo la alimentación, una alimentación a lo mejor más rica en azúcares refinados, en harinas refinadas, etcétera, alimentos ultraprocesados, grasas trans, etcétera. Obviamente el sedentarismo es un factor importantísimo que puede pues desencadenar resistencia a la insulina, y factores que estén en nuestras manos, pues eso es también un buen descanso, el no tener una buena rutina de sueño puede ser un factor bien importante y obviamente pues también niveles elevados de estrés, eso como pues sería lo que está en nuestras manos, pero hay que entender que hay muchos otros factores que no están en nuestras manos, ¿no? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si nosotros tenemos resistencia a la insulina? O sea, ¿cuáles son los síntomas o las diferentes maneras en las que yo puedo decir, oye, creo que tengo resistencia a la insulina, tal vez debería de ir al doctor o con un especialista para que me lo detecte? El tema con la resistencia a la insulina, Pau, es que es un poco difícil de diagnosticar, ¿no? O sea, la resistencia a la insulina muchas veces pasa súper desapercibida, no da señales tan claras muchas veces, o son síntomas que incluso como que pues fácilmente pasamos de largo o hasta confundimos con otras patologías o condiciones, ¿no? Por ejemplo, los síntomas más generales, sobre todo a etapas tempranas, pues pudiera ser sentir cansancio, sobre todo mucho antojo también por cosas dulces, puede ser también que haya un aumento de peso repentino a lo mejor, o sea, esas son como las más sutiles y es ahí donde es un poco complicado porque pues a lo mejor, no sé, sentirte cansado, pues podemos sentirnos cansados por mil cosas hoy en día, ¿no? Pero puede ser un inicio o bueno, un indicio de tener resistencia a la insulina. Ya en etapas más avanzadas puede ser que, bueno, se llama acantosis nigricans, pero son como estos oscurecimientos en los pliegues de la piel que pueden ser pues también señales de resistencia a la insulina o las verruguitas muy pequeñas también en la piel. Si eres una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, también está súper asociado a resistencia a la insulina. Entonces, como que los síntomas, por así decirlo, a veces pueden ser muy sutiles, pero bueno, pues sí es importante, pues si tienes alguna de estas, pues definitivamente acudir con tu médico para ver qué puede estar pasando, ¿no? Me llamó la atención que dijiste que hay factores que no podemos controlar, como puede ser la genética y en donde vivimos y cómo nos rodeamos, etcétera, pero hay otros factores como el del estilo de vida que sí lo podemos controlar. Más o menos, ¿qué porcentaje es el estilo de vida que es al que nosotros podemos controlar? Como tal, creo que es un poco complicado decir así de que exactamente Sí. cada cuerpo, y a mí siempre me gusta decir que cada cuerpo es totalmente diferente, ¿no? O sea, si fuéramos máquinas así que funcionamos a la perfección y todos por igual, pero hay tantos factores que es difícil, ¿no? Hay como una gráfica que si quieres luego te la paso, que habla de los determinantes de la salud. Es una gráfica que no recuerdo qué institución la hizo, pero sí es una institución grande. Y ahí se habla de que hay miles de factores que determinan la salud que están fuera de nuestras manos. Los que están en nuestras manos, que en este caso sería pues principalmente el estilo de vida, etcétera, son alrededor del 30% del porcentaje en el que nosotros pues podemos tomar acción, ¿no? ¿Crees que ese 30% es suficiente como para nosotros controlar un poco lo que nos sucede? Yo una vez escuché una analogía que me gustaba, que era que la genética es como una pistola cargada y que depende de nosotros si le picamos y se dispara o si se queda como una pistola cargada y en verdad nunca se usa. ¿Tú crees que realmente es así la resistencia a la insulina? O sea, tenemos la pistola cargada, pero depende de nosotros si realmente se dispara o no. Híjole, a mí se me hace un poco complicado responder esa pregunta Sí, porque yo manejo un enfoque de alimentación
gentil hacia la comida, hacia nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Y creo que el sistema de salud hoy en día como que siempre nos ha vendido la idea de que, si te enfermas es por tu culpa, ¿no? Y entonces tú tienes esa pistola que claro que si te enfermas o te pasa cualquier cosa, es tu culpa. Y entonces personas con resistencia a la insulina, con diabetes, vienen cargando una culpa horrible, sintiendo que a lo mejor tienen esa enfermedad porque no se cuidaron lo suficiente, cuando hay que evaluar muchísimas cosas, precisamente para hablar de las razones por las cuales se presenta o no una enfermedad. Yo siempre desde este enfoque más gentil que manejo con la comida, con el estilo de vida, etcétera, creo que es importante enfocarnos en lo que esté en nuestras manos, dentro de nuestras posibilidades, porque también es muy fácil hablar de lo que todos deberíamos de hacer, pero también hay que evaluar, pues, las posibilidades de cada persona, ¿no? Creo que la salud definitivamente es un privilegio. No es tan fácil como decir, es que no te cuidaste lo suficiente, mucho menos en un país como en el que vivimos, donde el acceso a la salud, pues, no es tan accesible para todos definitivamente y hay una desigualdad tremenda, ¿no? No, totalmente. Y me encanta que dices que hay cosas que están en nuestro control, hay cosas que no. Y lo único que podemos hacer es trabajar en lo que esté en nuestro control. 100%. Entonces, eso me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Y me encantaría hablar de eso que sí podemos hacer. O sea, cómo podemos nosotros prevenir o hacer lo mejor posible para no tener una resistencia a la insulina. ¿Qué tips nos das alrededor de eso? Ok, creo que hablar de tips para resistencia a la insulina tienen que ser definitivamente consejos súper generales. Lo ideal sería definitivamente que cada quien, si está en sus posibilidades, pero volvemos a lo mismo, pues al final también poder acudir con un doctor, un nutriólogo, muchas veces pues es un privilegio como tal, ¿no? Entonces, así como en términos súper generales, como recomendaciones, pues al final creo que sí, las que estén en nuestras manos, pues en primer lugar la alimentación, claro que la alimentación va a tener un papel importante en nuestra salud en general, definitivamente, ¿no? Específicamente hablando de resistencia a la insulina, pues se busca que nuestra alimentación sea una alimentación que ayude a mantener niveles más estables de glucosa en sangre, ¿no? A evitar los famosos picos de glucosa que a lo mejor más adelante hablaremos, que son, pues también por otro lado, creo que se han satanizado demasiado estos picos, ¿no? Cuando es normal que la glucosa suba, sin embargo, podemos hacer que la glucosa después de las comidas vaya subiendo más despacio. ¿Cómo vamos a lograr eso a través de la alimentación? Pues con una alimentación balanceada, ni siquiera es necesario hacer dietas, ni siquiera es necesario como seguir reglas imposibles, cuadradas, etcétera, sino simplemente llevar una alimentación balanceada, equilibrada, completa, que tenga suficiente fibra, que en su mayoría nuestros platos tengan verduras, frutas a lo mejor en menor cantidad, es decir, mayor cantidad de verduras, carbohidratos, pero que sean con una, pues de mayor calidad, ¿no? Es decir, que tengan mayor cantidad de fibra, cereales integrales, leguminosas, también no olvidarnos de la proteína, que cada vez se ve más la importancia de incluir suficiente proteína en nuestras comidas, como pues proteínas que están presentes en carnes, pescados, pollo, quesos, huevo, etcétera, y grasas de calidad. También se sabe que las grasas de calidad que son ricas en omega 3, como sería el aguacate, aceite de oliva, nueces, almendras, también tienen un efecto muy positivo en revertir la resistencia a la insulina e incluso prevenirla y en general mejorar la salud del cuerpo, ¿no? Creo que eso sería lo más importante en cuanto a alimentación, a lo mejor en medida de lo posible y desde este enfoque gentil que manejo con la comida, no me gusta normalmente decir, jamás en la vida te vas a comer un postre, jamás en la vida vas a comer ciertos alimentos que a lo mejor no tengan la máxima calidad nutrimental, pero creo que sí podemos elegir la mayor parte del tiempo alimentos pues de mayor calidad, dejando espacio pues para esta flexibilidad. Claro, todo dependerá el caso. No es lo mismo una persona que ya vive con diabetes, alguien que a lo mejor no tiene resistencia y solo quiere prevenir, o alguien que ya tiene resistencia, etcétera. Todo es 100% personalizable, pero bueno, pues en términos generales, en cuanto a alimentación, sería eso, pero obviamente también hay otros factores como estilo de vida, un ejercicio. El ejercicio es clave también, ¿no? O sea, la gente que no hace ejercicio, digo, también sé que no todos pueden, no, también sé que es un privilegio muchas veces, pero en medida de lo posible mover nuestro cuerpo, ¿no? O sea, ya si nos ponemos más estrictos, pues sí, definitivo el ejercicio de fuerza es el que más beneficios ha mostrado a nivel metabólico, ¿no? Pero bueno, si está en tus posibilidades
tengo pacientes que me dicen, yo ahorita solo puedo caminar. Pues bueno, camina, ¿no? O sea, mejor caminar a no hacer nada. Entonces, un buen descanso, un buen manejo del estrés, creo que eso sería lo más importante, ¿no? Me encanta que hablas de todos estos diferentes factores porque como dices, no solo es la alimentación, ni tampoco solo el ejercicio, sino también el descanso y el estrés. Y también me gustaría que nos dieras un ejemplo de por qué el descanso, el sueño, es tan importante para la resistencia a la insulina. Bueno, el cuerpo humano por naturaleza se rige literalmente por los ciclos de el día y la noche, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo en el día funciona de cierta manera y en la noche funciona de otra manera por completo, ¿no? Entonces, idealmente, pues tener un buen descanso es súper importante para que nuestro cuerpo esté regulado, ¿no? Para que nuestras hormonas funcionen correctamente. Entonces, definitivamente, si nosotros tenemos un correcto ciclo del sueño, por así decirlo, nuestro cuerpo va a funcionar mejor, nuestras hormonas van a funcionar mejor. Hablando específicamente en resistencia a la insulina, cuando no tenemos un buen descanso, en primera se pueden alterar nuestras hormonas del hambre y la saciedad. Seguramente te ha pasado, a todos nos ha pasado que nos desvelamos y al día siguiente amanecemos con más hambre, incluso nos antojan a lo mejor alimentos más ricos en azúcares, grasas, etcétera. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Y definitivamente, pues si estás cansado en el día, pues también a lo mejor tus elecciones no van a ser las mismas y eso va a estar propiciando también, pues que tengas mayor cansancio, que esto empeore la resistencia a la insulina si es que ya la hay. Y obviamente hasta el estrés, ¿no? O sea, un buen descanso es básico también para tener un buen manejo del estrés. Entonces, pues como en términos generales, pues entre muchas otras cosas, pero el descanso cada vez se estudia más lo importante que es una buena rutina del sueño, ¿no? Sí, al final todos están interconectados. Entonces, sí, es súper importante tener todos en cuenta. Algo que me llamó la atención que dijiste hace unos minutos es que se han satanizado mucho los picos de glucosa y no necesariamente son siempre malos. ¿Podrías platicarnos un poquito de eso? Claro. Sí, cada que nosotros comemos, especialmente alimentos con hidratos de carbono, que son los que vamos a transformar en glucosa, nuestra glucosa sube. Y eso es súper necesario porque, como te decía, la glucosa es nuestra gasolina. O sea, es necesario que la glucosa suba. Sin embargo, dependiendo de lo que comamos, pues esta glucosa puede subir más abruptamente, por así decirlo, generando estos famosos picos súper altos de glucosa, ¿no? Que en términos generales y en la población promedio, por así decirlo, no sería lo ideal que estuviéramos teniendo estos picos cada que nosotros comemos, ¿no? A lo mejor en un atleta de alto rendimiento que va a correr un maratón, pues necesita tener ese tipo de picos, por así decirlo, para tener energía inmediata, ¿no? Sin embargo, en términos generales, no es necesario y no se recomienda tener estos picos de glucosa. ¿Por qué? Porque, pues mientras más suba la glucosa, también más insulina se va a producir, ¿no? Y hablando de resistencia a la insulina, donde lo que queremos es disminuir los niveles de insulina y de glucosa, pues esto puede ser contraproducente. Entonces, en el tratamiento de la resistencia a la insulina, es importante hacer que la glucosa suba, pero en lugar de subir así y se produzca más insulina y haga que baje abruptamente, que es donde vendría el cansancio. Imagínate, a veces pasa que comemos, no sé, algo muy rico en azúcares, carbohidratos, lo que sea, y sube mucho la glucosa, pero así como sube, baja, pues nuestro cuerpo cuando baja nos va a pedir más alimentos con azúcares, con carbohidratos de rápida absorción, que es lo que pasa muchas veces en resistencia a la insulina. Entonces lo que se busca es que la glucosa vaya subiendo más despacio, se mantenga estable por más tiempo y tarde más tiempo en caer, también para que la insulina que se requiera pues sea menor. Yo alguna vez me di cuenta que eso me pasaba a mí con el sushi. O sea, cuando comía un sushi y no había comido nada de verdura ni nada de proteína anteriormente, me daba, o sea, el sushi me saciaba momentáneamente, pero muy rápido me volvía a dar hambre. Entonces ahí aprendí que tenía que comer un poco de proteína y un poco de verdura antes y después comerme mi sushi y el resultado para mí personalmente era mucho mejor. Y digo a mí personalmente porque alguna vez aprendí que todo es muy personal, o sea, lo que a mí me cae bien no es lo mismo que a ti te cae bien, ¿no? 100%. También es algo que yo siempre trabajo mucho con mis pacientes y
como esta parte de comer desde un lugar más consciente, ¿no? Siendo consciente de cómo se siente tu cuerpo. Creo que estamos acostumbradas y acostumbrados a seguir miles de reglas hoy en día que ya vimos en redes sociales o lo que sea, Sí. que lejos de ayudarnos a cuestionar cómo nos sentimos, es como, todo lo contrario, ¿no? Es como voy a hacer esto solo porque me dijo la nutrióloga que vi en TikTok o lo que sea, no porque de verdad yo crea que a mi cuerpo le hace mejor. Creo que está muy bien tener más información, más herramientas, de preferencia obviamente siempre personalizado todo, pero al final yo siempre digo, el que está viviendo en el cuerpo, en su cuerpo 24/7, pues es uno mismo, ¿no? Entonces justo es esto, como ir viendo con curiosidad, a ver, voy a hacer esto y qué pasa, ¿no? O sea, como ir probando y viendo qué te acomoda, no te acomoda, etcétera. Sí, eso yo lo he aprendido un buen en este podcast, como que se ha repetido mucho el que hay que cuestionarnos qué sentimos nosotros, porque al final nuestro cuerpo es el que más nos habla y el que Sí, más nos puede decir qué está pasando adentro de nosotros. Entonces, esa regla a mí me fascina y yo la practico todos los días y la verdad es que me encanta. ¿Qué cambios de estilo de vida nos recomendarías hacer para para ser más saludables y tener menos riesgo de la resistencia a la insulina? bueno, al final, como tú bien decías, somos seres integrales, ¿no? Entonces, los cambios que hagamos definitivamente tienen que tomar en cuenta nuestra salud física, pero no podemos olvidar que somos seres también emocionales, y está la parte de salud mental, emocional, que es igualmente importante, ¿no? Yo siempre mi recomendación número uno es que tu estilo de vida te permita mantener un balance entre estas áreas, por así decirlo, ¿no? Porque muchas veces pasa, y como muchas veces estuvimos acostumbrados, como de, voy a hacer esta dieta o lo que sea porque me estoy cuidando cañón, pero descuidamos muchísimo la parte de salud mental, salud emocional, vida social, etcétera. Entonces, la primera recomendación sería como intentar, pues, buscar el equilibrio entre estas. Yo siempre digo, sí, lo más importante es cuidar nuestra salud, o sea, en cuanto a alimentación específicamente, tenemos un cuerpo que cuidar, pero no podemos olvidar que también una mente, etcétera. Entonces, pues sí, la alimentación es importante, definitivamente, pero no es lo único, ¿no? Y creo que también a veces se le da todo el peso a la alimentación o al ejercicio, ¿no? Casi, casi dieta y ejercicio y listo. Y sí, definitivamente es importantísimo, pero por ejemplo, hablando específicamente en glucosa, la alimentación ni siquiera es lo único que influye, ¿no? O sea, puedes tú estar comiendo así perfecto y aún así estar presentando incluso picos de glucosa, ¿no? Que mencionábamos ahorita. ¿Por qué? Porque el estrés también influye muchísimo. Creo que en general en cualquier enfermedad, el manejo del estrés, aunque no tengas Es clave. enfermedad, o sea, simplemente para mantener un buen equilibrio y un buen estado de salud, el manejo del estrés es importante, que yo sé que suena muy fácil y al final creo que cada vez más personas tenemos mayores niveles de estrés, pero bueno, es como ir buscando estas estrategias y estas herramientas en la práctica diaria para manejar el estrés, como, no sé, meditación, incluso ejercicio, un buen descanso, en medida de lo posible. Bueno, el ejercicio, como ya te mencionaba, un buen descanso. Creo que eso sería a grandes rasgos lo más importante en cuanto a resistencia a la insulina para prevenir. Yo creo que estar periódicamente realizando los estudios de sangre, ¿no? Creo que es algo que tampoco tenemos mucho el hábito. Al final, como decíamos, también muchas veces, pues es un privilegio, a veces no son tan baratos los estudios, etcétera. Sin embargo, creo que sí sería importante al menos una vez al año, ¿no? O sea, ya como para tener un chequeo general. Ya si tienes alguna condición, pues definitivamente cada 6 meses o hasta 3 meses, ¿no? Pero bueno, eso. Y por último, sí me gustaría decir que no buscáramos la perfección en ninguna de estas partes, ¿no? Porque creo que es imposible al final, o sea, nadie, por ejemplo, en el manejo del estrés, a veces decimos, híjole, es que si mi vida no se ve así de que medito todos los días, etcétera, a lo mejor no lo estoy haciendo bien. Y es un poco imposible hacerlo todo perfecto, ¿no? Como decíamos, es intentar hacer lo mejor que podamos con lo que vayamos teniendo a la mano, entendiendo que no siempre se va a ver igual nuestro 100%, ¿no? Yo siempre he creído que la perfección no es la meta, sino la constancia, Sí, porque entre más constante eres con tus hábitos, mejores resultados a largo plazo tienes al final. claro. Me encantaría que nos platicaras qué cambios has visto en algunos de tus pacientes cuando empiezan a ser más conscientes de cómo cuidar la resistencia a la insulina y empiezan a incorporar todos estos hábitos.
Ok, bueno, obviamente va a depender el paciente y desde qué lugar empieza y las metas que tenga en particular, pero creo que algo que he podido ver, justo ahorita tengo un programa de resistencia a la insulina, y algo de lo que más se repite en los comentarios que me han hecho es cómo pudieron cambiar el enfoque y pues la parte de a lo mejor las creencias que tenían en relación a la resistencia a la insulina. Creo que hoy en día, como es un tema tan común y tan de moda que vemos en todos lados, hay miles de restricciones que vienen más desde este lugar, pues muy restrictivo, miles de recomendaciones desde un lugar más restrictivo, de creer que, híjole, no, como tengo resistencia a la insulina, entonces no, tengo que vivir con miedo a miles de alimentos, creyendo precisamente que tengo que hacerlo perfecto. Y creo que principalmente uno de los principales cambios que he podido ver es ayudarlas a tener otro enfoque, ¿no? Ver que tener resistencia a la insulina no es sinónimo de ya valí, o sea, ya casi estoy enferma y mi salud se arruinó, lo que sea, sino más bien es entender primero qué es la resistencia a la insulina para poder tener como más información y más herramientas desde este lugar para manejar la resistencia a la insulina, pero no desde el miedo. Creo que el miedo es algo que lejos de ayudar muchas veces bloquea, ¿no? Entonces, precisamente como un acercamiento más gentil hacia la resistencia a la insulina y entender que se puede manejar de forma más amable, por así decirlo. Y obviamente, pues eso a la par hasta les ayuda a reducir el estrés, porque muchas veces ese estrés viene del estrés de que tengo que comer perfecto y no me puedo salir y jamás en la vida voy a probar un postre. Y obviamente ese estrés muchas veces está más bien perpetuando esta resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, entenderse también como un todo, como que no nada más es la alimentación, sino al final somos seres integrales. Y obviamente esto se traduce en una mejor salud, no sé, de que han tenido muchos mejores niveles de energía, a lo mejor más herramientas para hacer sus comidas más completas, lejos de buscar qué voy a quitar, más bien cómo puedo optimizar mis comidas y hacerlas más completas y ese tipo de cosas, ¿no? Más bien como un cambio de mentalidad que nos acerque a una salud más integral. Me encanta esto que platicas. Y ya para terminar, me encantaría que platicaras un poquito de este programa de resistencia a la insulina que tienes, por si alguno de los que nos escucha está interesado en meterse y también dónde te pueden encontrar para inscribirse. Claro, gracias, Pau. Pues en mis redes sociales yo estoy como Comer, Sanar, Vivir y ahí van a encontrar toda la información. Este programa es un programa precisamente que diseñé súper especial para el manejo integral de la resistencia a la insulina, de hecho así se llama, y precisamente es un curso que abarca como todos los pilares en el manejo de la resistencia a la insulina, precisamente desde este lugar más gentil, más integral, y aparte incluye muchos recetarios para que también tengan ideas, pero aparte lo quise hacer como personalizado, porque creo que también es importante como llevar un acercamiento más personalizado a tu estilo de vida, tus gustos, preferencias, etcétera. Y una de las modalidades incluye 2 consultas online personalizadas, 3 planes de alimentación y tengo otra modalidad que solo incluye un plan de alimentación, pero eso es como un super plus, ¿no? Que es 100% personalizado y creo que es súper importante porque al final pues hay miles de consejos, pero no todos vamos a necesitar lo mismo, ¿no? Y bueno, o sea, no lo voy sacando así, no está disponible siempre, pero ahorita está la lista de espera por si están escuchando, pero bueno, me pueden escribir en Comer, Sanar, Vivir y les mando toda la información ahí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Carla. Aprendí muchísimo y me encantó tu enfoque mucho más integral, más gentil, como tú dices. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo que hayas venido. Ay, mil gracias a ti, Pau. Yo súper feliz de platicar de estos temas que estoy segura que a muchos les pueden ayudar. Igualmente, gracias. Bye. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Síganos en redes sociales en @bienmerecido.media. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Las opiniones de los invitados en Bien Merecido son personales y no necesariamente reflejan las del equipo.